Buen día, hermanos. Quería compartir el devocional de hoy. Como se anunció, hoy vamos a comenzar una serie de devocionales en la carta a los Efesios, una carta muy breve escrita por el apóstol Pablo, estando encarcelado en Roma. Se calcula que esta carta fue escrita a principios del año 60. Éfeso era una ciudad muy grande, el centro de adoración de los dioses griegos y romanos también. Y en Hechos capítulo 19 encontramos cómo Pablo llegó a esta ciudad. Leamos Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Algunos comentaristas dicen que es más bien un tratado, pero se trata de una carta circular, la cual tenía que ser leída en varias iglesias. En algunos manuscritos antiguos, en el capítulo 1, versículo 1, no aparece la palabra Efesios. Por eso algunos comentaristas decían que cada iglesia donde debía ser leída esta carta tenía que completar con su lugar de origen. En esta semana va a ser para la iglesia de Cipolletti en calle Resistencia. En esta carta se ven dos divisiones bien marcadas. Una habla de la historia del Evangelio y la otra habla de cómo el Evangelio va cambiando toda nuestra vida. Habla de la unidad que tenemos en Cristo y de la unidad que debe haber entre los creyentes ahora que somos hijos de Dios. La porción de hoy es desde el versículo 3 al versículo 14 y es toda una sola oración. Pablo presenta una alabanza a Dios en forma de poema lírico y él va describiendo don tras don, bendición tras bendición que hemos recibido en Cristo. Al leer estas líneas podemos imaginarnos a Pablo maravillado, colocando palabra tras palabra al contemplar la obra de Dios. En esta porción se puede ver al Trino Dios llenándonos de bendiciones. Podemos ver en los versículos 3 al 6, vemos al Padre escogiéndonos. Él nos predestinó para ser hijos de Dios según el puro afecto de su voluntad. Desde el versículo 7 al 12 vemos la bendición del Padre en Cristo. Dice que recibimos la redención, el perdón de pecados, y diciendo que la voluntad del Padre era reunir todas las cosas en Cristo. Y después en el versículo 13 y 14 vemos la bendición del Padre a través del Espíritu Santo, que dice que fuimos sellados con Él y Él nos envió su Espíritu como garantía de nuestra salvación. Cada una de estas porciones finaliza con la frase para alabanza de su gloria. ¿Por qué Dios hizo todo esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, para su propia gloria. El Señor dijo en Lucas capítulo 12, versículo 32, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. El Señor estaba afirmando el deseo de Dios de poder mostrar su gloria en este plan redentor. Por eso todo lo preparó antes de todo lo creado, para que la gloria solo sea de Él. La salvación no es que es parte de Dios y parte de nosotros, no. Todo fue provisto por Dios. Cada detalle de la salvación fue realizado y pensado por Dios antes que existiera cualquier ser humano, para que nadie se jacte delante de Dios. Todo lo creado es para la gloria de Dios. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y nosotros éramos rebeldes, éramos enemigos de Dios, pero ahora en Cristo podemos dar gloria a Dios nuevamente. Todo lo que hacemos en nuestra vida, incluso las cosas más comunes como beber y comer, lo tenemos que hacer para la gloria de Dios, como dice 1 Corintios 10:31. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es la fuente de toda bendición. Los creyentes somos los receptores de toda bendición y el motivo es el amor y el medio es el Señor Jesucristo. Pablo a través de estas líneas va marcando el deseo del Padre de tener una familia muy numerosa, por eso Él quiso darnos el reino y Él realmente nos hizo sus hijos. Somos verdaderos herederos. Por eso fuimos sellados con el Espíritu Santo, que es, dice, nuestras arras.
y las arras era el pago adelantado de algo. Es lo que hoy decimos cuando vamos a comprar algo, te dejo una seña, ¿sí? Un pago adelantado de que voy a traer todo el dinero. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos hijos de Dios, de que realmente somos salvos y de que un día estaremos frente a frente con nuestro Salvador. Finalmente un día el Padre dirá, tráeme a mis hijos. Y es cuando el Señor venga a buscarnos y estaremos en su gloria. En el versículo 12 Pablo habla de nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, y en el versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habla tanto de judíos como de gentiles. Solamente Dios pudo hacer la unión entre estos dos pueblos y de ahí sacar a su iglesia. Solamente Él pudo cambiar la cruz, que era un objeto de tortura y maldición, en una fuente de bendición para nosotros. En el versículo 3 dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Quizás muchas veces pensamos, cuando leemos esta porción, que los lugares celestiales, bueno, es allá, cuando estemos en el cielo. Pero no es así, sino que estos lugares celestiales habla de esta nueva vida espiritual en la que Dios nos colocó. Por eso estas bendiciones espirituales son para disfrutar ahora, es para el presente. Estos lugares celestiales hablan de esta comunión que tenemos con nuestro Dios. Les invito, hermanos, a leer toda esta porción del versículo 3 al 14 como lo que es una alabanza a Dios y que podamos empezar esta semana de esta forma, alabando a Dios, pero también que podamos ver nuestro presente y buscar cuál es el propósito de Dios para nosotros en esta vida, pero también mirando hacia adelante, sabiendo que por delante tenemos nuestra ciudadanía, nuestra herencia que nos está esperando, y en función a esto tenemos que ver en perspectiva toda nuestra vida presente. De esto se trata el Evangelio, si no es algo que pasó en el pasado, no es algo que se recuerda una vez a la semana como en la Cena del Señor, sino es algo que se vive todos los días. Espero que sea de bendición estos pensamientos y que tengan un buen comienzo de semana.